tardes outra vez, moitas grazas de novo, e xa imos cara a derradeira parte da sesión. Ricardo Hueso, vos recordo, nos falará da exploración das lúas, dos planetas xigantes xeados, creo que dixe así en galego, los gigantes helados del sistema solar, ¿sí? Vai ser super interesante. Despois teremos un pequeno debate de preguntas, todas as que teñades pensadas que nos dé a tempo a facer, e despois sesión de planetario especial para nós. E logo xa para casa, de acordo? Veña, gracias. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Agradeceros tanto a ti, Ana Ulla, como a Minia Manteiga, como a la Real Academia Gallega de las Ciencias por la invitación a venir a este fantástico museo, Casa de Ciencias y Planetario, y venir aquí a Galicia una vez más. Vamos a hablar de la exploración de mundos que son muy diferentes a los mundos de los que hemos estado hablando antes. Cuando oímos hablar de la exploración espacial, muchas veces nos imaginamos explorando mundos como Marte o Venus, lugares que tienen una superficie sólida, posar, en la que eventualmente quizás astronautas de un futuro pudieran llegar y visitar. Pero yo me voy a centrar en mundos que van a ser completamente diferentes, mundos auténticamente alienígenas. Y estos mundos alienígenas los tenemos en nuestro propio sistema solar, más allá de la órbita de Marte, más allá del cinturón de asteroides, a 5 veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol, encontramos un planeta como Júpiter, 11 veces más grande que la Tierra, tan grande que en su interior cabría la Tierra centenares de veces, y de hecho tiene una masa enorme, 318 veces la masa terrestre, un poquito más lejos, al doble de distancia, 10 veces equivalente a la distancia entre la Tierra y el Sol. Tenemos el gigante Saturno, con un tamaño parecido, pero con una masa de unas 95 masas terrestres. Mundos que son completamente diferentes a los planetas que encontramos. Quizás vamos a poner el micrófono porque este realmente no está funcionando. Eso es. Muy bien. Vamos a viajar a estos mundos completamente distintos, mucho más masivos que planetas como la Tierra o Marte. Y son tan masivos porque no están hechos del mismo material que forman los planetas como el nuestro. Son inmensas bolas de gas, helio, hidrógeno y helio, el mismo material que forma las estrellas, orbitando alrededor de nuestro Sol y dominando por completo la masa planetaria de nuestro sistema solar. Son tan grandes que con su gravedad dominan también su entorno y hacen que a su alrededor encontremos mundos también de gran tamaño. Lunas formadas principalmente por hielo de agua y que vemos en estas imágenes. Lunas clásicas que fueron descubiertas por grandes astrónomos como Galileo Galilei, que descubrió en 1610 las lunas Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Mayores que la luna terrestre, Ganímedes mayor incluso que el planeta Mercurio. Y en el caso de Saturno, una gigantesca luna, Titán, también formada por hielo de agua principalmente, descubierta por el astrónomo holandés Christian Huygens alrededor del año 1650. Estos mundos tienen tamaños comparables a nuestra propia Luna, algunos mayores, y tienen superficies que son muy diferentes a las superficies de los objetos del sistema solar interior. Son mundos formados principalmente por hielo de agua. Todos menos uno de ellos, la luna Io, la más interior al planeta Júpiter. Aquí tenemos estas lunas representadas en función de escala comparadas con el planeta Júpiter. Veis que muchas de ellas son de gran tamaño y son más pequeñas que formaciones meteorológicas como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Y a la derecha vemos Io a contraluz en una imagen tomada años después por la misión Nuevos Horizontes. Las imágenes de la izquierda fueron tomadas por la misión Galileo alrededor del año 1995 al año 2000 y vemos grandes plumas volcánicas
volcánicas erupcionando en ese mundo orbitando cerca de Júpiter. Io no es una luna helada, es un objeto sólido, rocoso, distinto a los demás, y es el mundo volcánico con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Si lo observamos de cerca, podemos observar una multitud de volcanes, muchos de ellos encendidos en la actualidad, como podemos observar en imágenes obtenidas en el infrarrojo térmico, en el que podemos ver puntos de luz por todas partes en la superficie de Io. Un mundo cuyo volcanismo es tan extremo que para calentar el interior de este mundo necesitamos acudir a ideas diferentes. Io es un mundo volcánico porque está siendo calentado por la fuerza de las mareas de un planeta como Júpiter. La misma fuerza que en el caso de la Tierra y la Luna hace que tengamos mareas que podemos observar aquí todos los días en la ría de Riazor, aquí en la playa de Riazor, hace que el interior de estos mundos se caliente. Y como Júpiter tiene una masa tan grande, permiten que una luna muy cercana como Io se caliente de tal manera que forme estos inmensos volcanes que forman montañas como la imagen que tenemos a la derecha, que es una imagen reciente de menos de unos 2 meses, obtenida recientemente por la misión Juno. Montañas tremendamente espigadas formadas por un volcanismo a escala inconmensurable con la que podríamos pensar si solamente tuviéramos el ejemplo del volcanismo de la Tierra o de planetas como Marte. Un mundo calentado por el efecto de las mareas. Y en estos planetas y estas lunas heladas van a ser fundamentales desde el punto de vista científico por 2 cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que si queremos entender cómo se forman los sistemas planetarios, vamos a querer entender cómo se forman aquellos objetos que son los más masivos y que dominan con su masa la arquitectura de los sistemas planetarios. Júpiter y Saturno combinados tienen el 93% de toda la masa planetaria del sistema solar. Júpiter es el 75% o el 70% de toda la masa planetaria del sistema solar. Y las lunas heladas, si excluimos a Io, van a ser los lugares del sistema solar en el que vamos a tener la mayor cantidad de agua. Y el agua es una molécula fundamental, porque el agua es el elemento fundamental para la vida. Si hablábamos de Io y decíamos que su interior estaba siendo calentado por el efecto de las mareas, y pensamos que alrededor de Júpiter hay otros 3 mundos, helados, porque están muy lejos del Sol, pero que también orbitan este mundo que les va a calentar con sus mareas, podemos pensar que en el interior de estos mundos de cortezas heladas, solidificadas por el frío, vamos a encontrar grandes océanos de agua líquida. Y el agua es un elemento fundamental para entender también la formación del sistema solar. Si queremos entender cómo se forma un sistema planetario y queremos entender cómo se forman planetas como Júpiter, quizás deberíamos de acudir a ideas sencillas de cómo se forman las estrellas, porque cuando se forma una estrella, a su alrededor se pueden formar planetas. El material sólido que orbita alrededor de una estrella en formación va a girar alrededor de esta estrella formando un disco, y ese disco va a estar calentado por la influencia de esa estrella que está creciendo en el interior de esa región de formación estelar, en ese disco protoplanetario, de manera que cerca de esa estrella vamos a tener temperaturas elevadas. Esas temperaturas elevadas van a hacer que los materiales que sean muy volátiles se evaporen y no puedan formar sólidos, de manera que solamente tendremos material sólido en forma de partículas de polvo de materiales que eventualmente van a formar rocas o metales, materiales pesados. Pero si nos alejamos del Sol, la temperatura va a ser más fría, los materiales más volátiles van a condensar, van a formar partículas de polvo, y esas partículas de polvo helado van a ser mucho más abundantes que en la región interior del sistema solar, porque el agua es la tercera molécula más abundante de todo el universo, por detrás de las moléculas de hidrógeno y del helio. Así que donde la temperatura cae bruscamente, donde la temperatura cae por debajo de un determinado nivel, el hielo se va a poder formar, vamos a poder tener una gran cantidad de material sólido orbitando alrededor de las estrellas jóvenes, y ese material sólido va a ser capaz de crecer hasta formar planetas. Esta es una idea que se propuso por primera vez a finales de los años 70. Si tenemos suficiente masa de hielo, esas masas de hielo van a crecer hasta formar grandes planetas, y si formamos un planeta con una masa de unas 5 veces la masa de la Tierra, o 10 veces la masa terrestre, su gravedad será tan grande que será capaz de atraer el hidrógeno y el helio que en aquella época todavía orbitaban alrededor de la estrella central, del Sol, que no había terminado de formarse. Y si tenemos ese planeta helado de 5 masas terrestres, podrá absorber ese hidrógeno y helio creciendo y creciendo, absorbiendo más masa, aumentando su gravedad y creciendo de mayor manera. Pero esto era una teoría a finales de los años 70 que nos gustaría poder demostrar. Los científicos, cuando tienen una idea, tienen que poderla demostrar con los datos, tienen que confrontarla con las observaciones.
En el año 1995, una sonda norteamericana, la sonda Galileo, se envió a penetrar en el interior de la atmósfera de Júpiter para saber de qué estaba hecha este planeta. Por supuesto, Júpiter tiene un radio de 71.000 kilómetros, así que esta sonda solamente iba a penetrar los primeros centenares de kilómetros para averiguar cómo es la composición química de este planeta. Y lo que encontró es que los diferentes elementos químicos que encontramos en Júpiter no son solamente hidrógeno y helio, sino que los elementos más pesados están enriquecidos. Hay 3 veces más carbono que en el Sol, 3 veces más nitrógeno que en el Sol, por unidad de masa, y 3 veces más azufre, a pesar de que la medida del oxígeno era difícil por la región meteorológica especial en la que había caído esta sonda. Esto indica que Júpiter posiblemente se formó a partir de esas masas de hielo primitivas en un sistema solar en las regiones en las que las temperaturas empezaban a ser suficientemente frías, alejados del Sol. Pero esto no era suficiente, había problemas importantes para entender la formación de Júpiter y recientemente se envió otra misión espacial. Se envió en los años 2011 aproximadamente, que llegó a Júpiter en el año 2016, que es la misión Juno, que continúa orbitando Júpiter para investigar cómo es el interior profundo de este planeta. Claro, si queremos entender cómo es un planeta que tiene unas magnitudes tan inmensas, lo que podemos hacer es explorar la atmósfera superior, esos primeros 100 kilómetros de altura en el que vemos los fenómenos meteorológicos de la atmósfera de Júpiter. Todas las nubes, todas las estructuras atmosféricas que vemos en ese planeta se agrupan en una escasa región de 100 kilómetros de altura, en un planeta que tiene 71.490 kilómetros de radio. Y si queremos entender lo que ocurre en su interior, tenemos que hacerlo desde fuera. Tenemos que ser capaces de investigar qué es lo que pasa en el interior de este mundo y cómo ese hidrógeno de la atmósfera va a poder cambiar y va a poder quizás albergar ese núcleo de hielo y rocas cuya existencia la misión Juno quería demostrar. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos efectivamente demostrar que Júpiter tiene en su interior una semilla de planeta helado que le permitió crecer hasta su tamaño actual. Para hacerlo, tenemos que hacerlo desde órbita. Y la forma de hacerlo es enviar un satélite que realice múltiples órbitas alrededor de Júpiter, pasando muy cerca del planeta y alejándose, porque si pasa muy cerca y muy lejos, captará la señal gravitacional diferente de las regiones capas de Júpiter y mediante el movimiento de esa sonda, ese movimiento no será una trayectoria perfectamente elíptica, sino que tendrá pequeñas perturbaciones asociadas al efecto de la gravedad de ese planeta y en especial a cómo ese planeta está formado por una especie de capas de cebolla de diferente densidad que van a formar que van a contribuir de una manera diferente a la gravedad que una sonda que va a pasar cerca del planeta va a experimentar. Así que si hacemos este experimento y lanzamos una sonda, la sonda realizará pequeños movimientos en sus aproximaciones a Júpiter que querremos capturar con la mayor precisión posible, y la forma con la que se hace esto es escuchando la señal de radio de la sonda Juno mediante grandes radiotelescopios, como los grandes radiotelescopios de la antena Goldsmith de 70 metros de diámetro en Estados Unidos, con el que se captura cómo cambia la frecuencia de la emisión de esa señal en función de si nos acercamos un poquito más rápido o un poquito más lento al planeta Júpiter, y con eso se puede capturar cómo es el campo de gravedad de Júpiter y por lo tanto desentrañar la estructura interna del planeta. Además, si pasamos muy cerca de este planeta, podemos medir su campo magnético. Y Júpiter tiene el campo magnético más intenso de todo el sistema solar, mucho más intenso que el terrestre, mucho más intenso que el campo magnético del Sol. Esto es así porque en el interior de Júpiter el hidrógeno es condensado es presionado por el peso de la atmósfera y se vuelve metálico a una profundidad de aproximadamente unos 10.000 kilómetros. Ese hidrógeno metálico genera un inmenso campo magnético que podemos medir. Y cada vez que nos acercamos al planeta Júpiter, el magnetómetro de esta misión espacial mide el campo magnético. A medida que el planeta va girando en la siguiente órbita pasamos por otra región diferente y podemos hacer un mapa completo del campo magnético de Júpiter, que es mucho más intenso que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético depende de la distancia a la fuente, así que yo no voy a comparar directamente el campo magnético, pero si hablo de la densidad de energía del campo magnético, diré que la magnetosfera de Júpiter equivale a unas 20.000 veces la magnetosfera de la Tierra, y que el campo magnético de Júpiter, la región en la que tenemos ese campo magnético que se extiende y que produce fenómenos en los que se atrapan partículas cargadas, se extiende hasta la friolera de 500 millones de kilómetros de distancia. La magnetosfera de Júpiter es el objeto más grande de todo el sistema solar, se extiende desde la órbita de Júpiter hasta la órbita de Saturno. Ese campo magnético es tan intenso
que es capaz de atrapar las partículas cargadas que son expulsadas de volcanes de la luna Io y de la superficie de las lunas galileanas, como Ganímedes, Europa. Júpiter es un planeta con auroras boreales permanentes que iluminan sus cielos nocturnos en el norte y en el sur. Ahí tenemos una imagen en azul, en ultravioleta, observada por el telescopio espacial Hubble, en el que vemos el óvalo de las auroras y vemos puntos brillantes. El punto superior más brillante corresponde a la huella magnética de la luna Io, que está inyectando iones producidos por sus volcanes, que son atrapados por el campo magnético del planeta y caen en una región de unos 1000 kilómetros permanentemente sobre el planeta a medida que el planeta va girando, calentando la atmósfera y cambiando la química superior de la atmósfera. La imagen de la derecha es una imagen tomada desde la órbita de la misión Juno, en el que vemos ese óvalo auroral con diferentes fenómenos de luminiscencia, diferentes emisiones, comparado en tamaño con las auroras terrestres mucho más débiles, mucho más tenues, más evanescentes, a pesar de que Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Y eso es porque en estos fenómenos de auroras lo importante es la cantidad de iones que son atrapados de partículas cargadas, que en el caso de Júpiter son atrapadas de los satélites de Júpiter, modificando la atmósfera de un planeta como de las regiones polares de la atmósfera del planeta. Y el resultado de estas observaciones es que efectivamente Juno ha demostrado la existencia de una semilla planetaria en el interior del planeta Júpiter. Los datos de gravedad que han sido medidos por esta misión espacial con una precisión que nunca antes había podido ser conseguida nos muestran que Júpiter tiene una semilla planetaria con una masa de entre 6 y 25 masas terrestres, que no se encuentra perfectamente situada en la región del centro del planeta, sino que ha sido diluida, se ha ido diluyendo en la región del manto interior de este planeta, nutriendo ese manto de hidrógeno metálico de elementos pesados. Y en ese hidrógeno metálico tenemos la fuente del campo magnético que se extiende hacia el exterior y que es tan intenso que es capaz incluso de frenar los movimientos atmosféricos, de manera que los movimientos atmosféricos que vemos en la atmósfera superior del planeta, esos vientos intensos que podemos observar, se pierden en el interior unas profundidades de unos 3000 kilómetros debido a fenómenos de conductividad eléctrica en la atmósfera de este planeta. Y estos serían quizás dos de los resultados más importantes de la misión Juno para demostrar, para investigar cómo es la estructura interna de este planeta. Efectivamente, un planeta formado inicialmente gracias a una semilla de hielos de agua. Y si uno está orbitando un planeta como Júpiter, el más majestuoso de todos los planetas del sistema solar, poblado por nubes permanentes que en movimiento constante, que trazan movimientos extraordinariamente turbulentos, hay que poner una cámara. Si ponemos una cámara podemos observar esas estructuras meteorológicas en imágenes como esta tomada desde 10.000 kilómetros de altura, una imagen real, con unos colores que están intensificados, en los que podemos ver anticiclones, tormentas convectivas, sombras proyectadas, regiones extraordinariamente turbulentas, nubes blancas de cristales de hielo de amoníaco teñidas por un colorante rojizo cuya naturaleza desconocemos. Podemos observar la gran mancha roja de Júpiter, un anticiclón observado desde los tiempos de la fotografía, de las primeras fotografías astronómicas. Hay fotografías de la gran mancha roja de Júpiter del año 1910 que muestran esa misma estructura, solo que en mayor tamaño. Y esta es una imagen que fue obtenida desde unos 20.000 kilómetros de altura y que, si la ampliamos un poquito, nos muestra la verdadera resolución espacial en la que podemos estudiar la estructura y los movimientos de este enorme anticiclón poblado por nubes rojizas elevadas, con ese agente colorante cuya naturaleza desconocemos. Vemos esas nubes blancas, un poco blanquecinas, rojizas en la parte superior, tormentas convectivas en el interior de este anticiclón que debería de ser estable. O podemos irnos a otras regiones subiendo de latitud, en las cuales, al cambiar la latitud y cambiar las fuerzas atmosféricas que están determinadas por la rotación de la Tierra, las fuerzas que los físicos llaman fuerzas de Coriolis, cambian el tipo de estructuras meteorológicas que vemos y vemos este tipo de estructuras. Los que tengan mejor vista verán no solamente la estructura blanca brillante, sino en la región superior izquierda un anticiclón grisáceo en cuyo centro, cerca del centro de la parte inferior izquierda, se ve un puntito blanco que es un relámpago formándose en el interior de esa región atmosférica. Y si subimos aún más de latitudes y cambiamos los efectos de las fuerzas físicas de las fuerzas de Coriolis, cambiará la forma en la que la atmósfera gira y empezaremos a tener ciclones y anticiclones pequeños fundiéndose los unos con los otros como gotas de agua, en un mare magnum de turbulencia como no podemos observar en ningún otro lugar del sistema solar. Y si viajamos hacia el polo norte del planeta y
borramos las nubes superiores observando en luz infrarroja capaz de atravesar esas nubes y observamos un poquito por debajo de esas nubes, vemos un sistema de ciclones espectacular. Un ciclón en la región polar central, rodeado por 8 ciclones en una estructura poligonal perfecta, equilibrando su energía y su posición. Si viajamos al otro hemisferio encontraremos un pentágono regular de ciclones en la atmósfera del planeta alrededor de un único vórtice polar puesto allí para dominarlos a todos y unirlos en las regiones polares de Júpiter. Pero Júpiter es solamente uno de los mundos de interés que tenemos en esta región, porque si salimos de él y miramos a sus lunas, podremos ver lunas como Europa y Ganímedes. Y si las miramos a las dos en comparación, vemos que Ganímedes está lleno de cráteres y de terrenos fundidos, suavizados después por cuando estos terrenos fueron condensados. Y en Europa es muy difícil ver cráteres. Vemos líneas regulares en un mundo azulado, rojizo, en el que pensamos que tenemos las mejores evidencias de la presencia de un océano subsuperficial de agua líquida en una corteza de hielo de agua con una geología propia que regenera esa corteza, que hace que las huellas de los impactos, de los cráteres que puedan haber sido dejados por impactos anteriores, hayan sido borradas por la geología. Si aumentamos la resolución espacial con la mejor imagen tomada por la misión Galileo, vemos estructuras convectivas en ese hielo, porque el hielo es fluido, como los glaciares, y en escalas de tiempo geológicas puede ascender cuando tiene menor densidad, y vemos diápiros convectivos, que serían el equivalente de montañas surgidas por la convección, regiones de diferente color, estructuras que son equivalentes a las placas de deslizamiento en los hielos. Y si observamos a contraluz con el telescopio espacial Hubble, podemos ver regiones por las cuales se escapa vapor de agua del interior de la atmósfera, del interior de Europa, en este mundo que está calentado en su interior por las fuerzas de marea, menos que Io, porque está más lejos, y por lo tanto las fuerzas de marea lo calientan menos. En Ganímedes encontramos auroras en su región ecuatorial. Y para tener auroras, un planeta tiene que tener un campo magnético. Y Ganímedes no puede tener un núcleo metálico líquido que le permita tener un campo magnético. Para tener un campo magnético propio, necesita un material conductor. Y ese material conductor es un océano de agua líquida, salino, conductor, en el cual se genera el campo magnético necesario para poderse formar estas auroras que estamos observando. Así que Ganímedes también tiene un océano líquido subsuperficial bajo una corteza helada que es mucho más gruesa que en el caso de Europa. Porque, de nuevo, para que estos mundos tengan agua líquida, tienen que estar calentados por las fuerzas de la gravedad de Júpiter. Y Ganímedes está más lejos que Europa y, por lo tanto, tiene una corteza helada de mayor tamaño. Pero es más grande. Estos mundos son tan interesantes que la Agencia Espacial Europea ha lanzado su misión espacial, una de las más ambiciosas, una misión que se llama de tipo L, Large, con un gran presupuesto, en abril del año pasado. Llegará en junio del 2031, realizará 2 sobrevuelos cercanos sobre Europa, 21 sobrevuelos de Calisto, y su objetivo final será ponerse en órbita a 500 kilómetros de altura de Ganímedes y después bajar a 200 kilómetros para estudiar la estructura de esta luna. Fue lanzado en un cohete Ariane 5, igual que el James Webb, y ha sido 2 de los lanzamientos más perfectos de la historia de la exploración espacial y 2 de los momentos en los que yo he estado más nervioso en toda mi vida. El viaje de JUICE es un viaje muy complicado. 8 años de trayectoria viajando por el sistema solar para llegar a Júpiter de la manera correcta. Porque no queremos pasarnos de largo. Queremos llegar, ponernos no en órbita de Júpiter, que sería fácil porque tiene mucha gravedad. Queremos escapar de la órbita de Júpiter y ponernos en órbita de uno de sus satélites de la forma correcta y adecuada. Y eso es tan difícil que tenemos una trayectoria extraordinariamente compleja en la que vamos a pasar varias veces por la Tierra, nos vamos a acercar a Venus, y llegaremos a Júpiter en el verano del año 2031 para finalmente, después de una fase de ciencia de 3,5 años alrededor de Júpiter, podernos poner en órbita de Ganímedes. Y el objetivo es ser capaces de sobrevolar estos mundos para desentrañar cuál es su estructura interna. Esto es lo que pensamos que vamos a encontrar en Europa. Una corteza helada de unas decenas a centenares de kilómetros que seremos capaces de explorar con los instrumentos de geofísica desde unos 400 kilómetros de altura para encontrar cómo es la composición de esos océanos líquidos de agua bajo la corteza helada de un mundo como Europa. Esto lo haremos en el verano del año 2032. Y serán unas observaciones de enorme importancia, porque si tenemos un mundo con un océano líquido cubierto por una corteza helada, ese océano líquido va a estar por encima de una superficie rocosa caliente. Y en esa superficie rocosa caliente, sobre un océano de agua líquida que estará a temperaturas compatibles con la vida,
vamos a poder encontrar una química equivalente a la química necesaria para el surgimiento de la vida en la Tierra hace 3.700 millones de años. Esa región en la que tenemos un manto de rocas calientes en contacto con el agua líquida es el mejor modelo que tenemos para pensar que surgió la vida en la Tierra. Y por lo tanto, explorando Europa, vamos a explorar las posibilidades de habitabilidad de estos mundos helados que son enormemente abundantes alrededor de otras estrellas, que tienen exoplanetas. Vamos a pensar que esas estructuras rojizas que vemos en la superficie son estructuras rojizas en las que tenemos material que ha sido expulsado de las regiones interiores, que se ha ido mezclando en ese hielo, en el cual podemos encontrar evidencias químicas de lo que ha ocurrido en las regiones más profundas. Y esas regiones más profundas, a centenares de kilómetros de profundidad, son equivalentes a lo que encontramos en la Tierra en las venas hidrotermales terrestres. Esta es una fotografía actual de esas venas hidrotermales en las que tenemos volcanismo, desequilibrio químico y un enorme ecosistema complejo de bacterias extremadamente sencillas que son capaces de alimentar a organismos biológicos mucho más complejos y evolucionados como estos que vemos en esta fotografía. Este es un equivalente de lo que quizás podríamos encontrar en el interior de Europa. Europa, sin embargo, está muy cerca de Júpiter y es difícil acercarnos mucho a Europa durante mucho tiempo por el campo magnético del planeta que hace que la electrónica vaya a ser degradada de forma intensa. Así que vamos a centrar la investigación en Ganímedes, explorando no la segunda mayor reserva de agua que podemos encontrar en Europa, sino la mayor reserva de agua líquida que hay en todo el sistema solar, la luna Ganímedes, un océano de 100 kilómetros de profundidad enterrado bajo 150 kilómetros de hierro. Y ese mismo océano en contacto también con un manto de rocas sólidas y calientes, análogo a los sistemas en los cuales pensamos que la vida pudo aparecer en la Tierra. El objetivo es ponernos en órbita de Ganímedes, estudiar su superficie por completo, estudiar su campo magnético, porque el campo magnético es una señal de lo que ocurre a niveles más profundos, y estudiar lo que ocurre también en las regiones superiores de la corteza de Ganímedes, el intercambio de material de la corteza con el espacio. Queremos orbitar este mundo varias semanas a 200 kilómetros de altura, lo cual nos permitirá tomar imágenes, por ejemplo, con una resolución espacial de 3,5 metros de resolución por píxel de la superficie de Ganímedes, en un mundo que está a 750 millones de kilómetros de la Tierra. Y ese bombardeo de partículas que viene del campo magnético muy intenso, aceleradas por el campo magnético de Júpiter, de los iones del resto del sistema de Júpiter, del viento solar, arrancan partículas de Ganímedes que pensamos que nos van a poder permitir explorar la química de este mundo en el que vamos a poder encontrar sustancias orgánicas complejas, potasio, fósforo, azufre, elementos fundamentales para la vida y quizás sustancias orgánicas progresivamente complejas que queremos encontrar con esta misión. En paralelo, nuestros colegas y rivales de la Agencia Espacial Norteamericana NASA van a enviar una misión a Europa ligeramente distinta, porque es una misión que no se va a poner en órbita de Europa, porque eso es muy complicado por la cercanía al planeta Júpiter, pero que realizará varios sobrevuelos, 52 sobrevuelos de Europa, en un entorno temporal más o menos parecido, de manera que en la misma horquilla temporal de la primera mitad de los años 2030 tendremos una exploración completa de estas 3 lunas heladas, de Europa, de Ganímedes y también de Calisto, que es un mundo también interesante del que hoy no voy a tener tiempo para poder hablar. Y esto es a 750 millones de kilómetros del Sol. Porque si viajamos más lejos, nos encontramos con Saturno, la joya del sistema solar, rodeado de sus maravillosos anillos y con esa atmósfera mucho más calmada que la atmósfera de Júpiter, en la que aparentemente no pasan grandes actividades meteorológicas, excepto que Saturno, aun siendo un planeta tranquilo, tiene su carácter propio y especial, que hace que ocasionalmente se desarrollen en él enormes tormentas convectivas gigantescas que crecen hasta superar en tamaño a planetas como la Tierra, permanecen activas durante periodos de 6 a 8 meses, cambian por completo la fisonomía del planeta y extienden sus nubes desde una cabeza convectiva a lo largo de toda una circunferencia hasta que finalmente, cuando esta cabeza convectiva se encuentra con los restos de la tormenta que se ha originado meses antes, la tormenta empieza a apagarse. Estas tormentas convectivas hacen que cualquier fenómeno meteorológico que podamos imaginar en la Tierra nos parezca absolutamente ridículo. Porque esta es una tormenta convectiva
de 8 meses de duración, en el que los detectores de relámpagos de la misión Cassini estuvieron saturados permanentemente durante 8 meses, cada vez que llegábamos a esta región del planeta, y en el que los vientos huracanados que se producían aquí pudimos medir que eran del orden de los 450 kilómetros por hora permanentemente, 500 kilómetros por hora, y si aumentamos estas imágenes y observamos en luz visible y tomamos varias imágenes separadas en el tiempo, en un instante de tiempo y un segundo después, encontramos estructuras distintas, flashes de luz correspondientes a relámpagos brillantes en las nubes superiores emitidos por la actividad convectiva centenares de kilómetros más abajo, proyectando enormes relámpagos de una potencia e intensidad inimaginable en un planeta como la Tierra. Superrelámpagos en los planetas gigantes que han sido observados también en planetas como Júpiter. Si viajamos a las regiones polares de Saturno, encontramos una región polar completamente distinta a la región polar de Júpiter. Un enorme ciclón en la región polar rodeado de una estructura atmosférica en forma de hexágono, regular, delineado como si tuviéramos un dibujante capaz de trazar en los gases figuras geométricas. Una onda atmosférica hexagonal perfectamente siguiendo los mecanismos de la mecánica clásica, que puede ser explicada por fenómenos ondulatorios en una atmósfera de dimensiones espectaculares. Y si exploramos ese ciclón polar de forma más cercana, gracias a las imágenes de altísima resolución espacial de la misión Cassini, podemos ver cómo esta región gira y gira progresivamente, descendiendo, haciendo descender estas nubes hacia regiones más cálidas, evaporándose ese material nuboso y permitiendo que parte de la circulación atmosférica que tenemos en este planeta sea una circulación en la que el calor de las regiones ecuatoriales penetra en las regiones polares hacia las regiones profundas, formando estos enormes remolinos permanentes que van a hacer evaporarse estas nubes a medida que vemos su movimiento. Y Saturno, como Júpiter, tiene una semilla interior hecha de hielos de agua. Y como Júpiter, tiene lunas heladas a su alrededor. Pero tiene menos masa, así que no las puede calentar de la misma manera que Júpiter. De estas lunas, las dos más interesantes son la luna Titán y la luna Encélado. Titán es una luna anaranjada, aquí la vemos volando por delante del planeta Saturno. Estos son los anillos de Saturno, estos son las sombras de los anillos proyectadas sobre Saturno. Esta es la luna Mimas, y lo que vemos aquí en este halo es la atmósfera superior de Titán, porque Titán tiene una atmósfera que es más densa que la atmósfera terrestre, que está hecha principalmente por nitrógeno. 1,5 veces la presión atmosférica en base a nitrógeno principalmente. A la derecha, un mundo mucho más pequeño, sin atmósfera, craterizado. La luna Encélado, 500 kilómetros de tamaño, con cráteres distintos en un hemisferio, en el norte y en el sur, con muchos menos cráteres. Titán es un mundo de gran interés porque en Titán también hay metano. Y el metano es una molécula orgánica simple, CH4, que cuando es golpeada por la radiación del sol ultravioleta se rompe y se recombina formando hidrocarburos complejos, que a las temperaturas de Titán van formando esas nieblas complejas que vemos aquí y nos impiden ver la superficie. Pero si uno se acerca a Titán en una misión espacial, como hicimos en el año 2004 con la misión Cassini, y envía una sonda espacial como la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea, que penetró en la atmósfera de Titán en enero del año 2005, entonces podemos desvelar el velo de nieblas de Titán y ver su superficie. En el descenso pasamos de ver las nieblas superiores a regiones ecuatoriales, con montañas y con estructuras alargadas que vemos bien en esta imagen que nos recuerdan a los ríos terrestres. Titán es un mundo en el que llueve sobre la superficie, pero a 1.500 millones de kilómetros del Sol no llueve agua. Las temperaturas son extremadamente frías, 180 grados bajo cero. Lo que llueve es el metano de la atmósfera. El metano de Titán puede precipitar, puede formar nubes y crea estas estructuras de forma violenta porque precipita de forma brusca en grandes tormentas convectivas. Y ese metano, al caer sobre la superficie, puede nutrir grandes lagos que podemos observar, como en esta imagen obtenida en radar por la misión Cassini. Y esta imagen de la derecha, de nuevo, es una imagen real, la imagen que tenemos de la superficie de Titán en su región ecuatorial, en la que vemos cantos rodados como los que podríamos encontrar en el cauce de un río muy cerquita de esta región, la transición entre estos terrenos altos y estos terrenos más bajos, y que son formados en inundaciones periódicas por el metano líquido que precipita a 180 grados bajo cero, en un mundo poblado por hidrocarburos. Y claro, los hidrocarburos tienen la química del carbono. Y en Titán tenemos un océano subsuperficial de agua líquida que está más profundo, cuya existencia viene demostrada por otra serie de fenómenos de los que no voy a poder hablar en esta ocasión, pero si tenemos un mundo en el que tenemos agua líquida y tenemos orgánicos complejos que son producidos en la atmósfera, tenemos un mundo en el que la vida tiene una oportunidad muy curiosa y especial de poder florecer, porque tenemos
orgánicos complejos generados en la atmósfera, que van cayendo progresivamente, que se forman en estas nieblas y que caen progresivamente, que precipitan en estas nubes de metano, que van a nutrir de orgánicos muy complejos estos lagos que podemos observar en imágenes como estas obtenidas por radar. Y si tenemos agua líquida en el interior y podemos comunicar este material de orgánicos complejos sobre este océano en el que las temperaturas van a ser las adecuadas para el desarrollo de la vida, podemos tener un mundo en el que literalmente el maná llueve de las nubes hacia el interior, filtrándose hacia las regiones subterráneas donde podría alimentar un ecosistema biológico. Precisamente por esto, Titán es un mundo de gran interés para la exploración espacial y de nuevo la Agencia Espacial Norteamericana NASA va a enviar una misión espacial aprobada ya, cuyo lanzamiento será en el año 2026, que será un cuadricóptero con 8 hélices, autónomo, con energía nuclear, que se moverá por Titán, siendo capaz de volar durante decenas de minutos, varios kilómetros, explorando las regiones ecuatoriales en la región de Shangri-La, la promesa de un lugar en el que podemos hacer una investigación fantástica en astrobiología. Y sin embargo, con todo este potencial, con toda esta química orgánica, Titán no es la estrella de la astrobiología en el sistema solar, porque esa estrella, de manera sorprendente, es la pequeña luna Encélado. Un mundo pequeño, modesto, con 500 kilómetros de tamaño, cráteres helados, grietas azuladas en las que cuando la misión Cassini exploró las temperaturas de la superficie de este mundo, vio un aumento de temperatura importante de más de 20 grados con respecto al resto de los terrenos, en un terreno que por no tener cráteres es un terreno geológicamente nuevo. Encélado es un mundo con geología propia, con una fuente de calor interna desconocida, que permite que tengamos una actividad geológica en la actualidad. Y cuando observamos esas grietas a mayor resolución espacial y las observamos a contraluz, vemos que de su interior se escapa vapor de agua, a presión. Géiseres permanentes escapando de este mundo helado, orbitando el Sol a 1.500 millones de kilómetros. Esta imagen, de nuevo, es una imagen real, sin alterar, de las obtenidas por la misión Cassini con la iluminación adecuada. Y lo que se escapa de aquí es principalmente vapor de agua, no hielo de agua, vapor de agua caliente que escapa del interior a presión, por fenómenos que todavía tenemos que entender a través de estas grietas, las grietas del Tigre, como fueron bautizadas por la misión Cassini. Dentro de ese vapor de agua se han podido tomar muestras de la misión Cassini que al pasar cerca de estas regiones captura granos y partículas que están ahí. Se encuentran también hidrocarburos, sustancias orgánicas relativamente complejas, pero con una instrumentación que no era la adecuada para poder identificar exactamente el tipo de moléculas, simplemente cadenas con átomos de carbono suficientemente largas como para ser de interés. Y aquí tenemos una imagen de alta resolución espacial de una de esas grietas y de cómo escapa ese vapor de agua en esta región. Así que Encélado es realmente la estrella en esta historia de la exploración de las lunas heladas. Y siendo la estrella, es un mundo extraordinariamente difícil de explorar porque se encuentra demasiado lejos de nosotros. Es un mundo que tiene todos los elementos necesarios para la formación de la vida. Agua en su interior, demostrada porque la vemos escaparse en forma de vapor. Un núcleo rocoso, porque esto lo podemos saber por la densidad de este mundo y su campo de gravedad explorado por la misión Cassini, y posiblemente una región caliente en la que podríamos tener esa química de desequilibrio interesante para la aparición de la vida. Y aquí tenemos este agua líquida que escapa de este mundo de forma directa que nos gustaría poder analizar para poder investigar qué es lo que está ocurriendo en este mundo y si aquí podemos tener sustancias orgánicas realmente complejas, equivalentes a las necesarias para la aparición de la vida, tanto en la Tierra primitiva como en las lunas heladas que podemos encontrar en nuestro sistema solar o en lunas heladas alrededor de planetas gigantes, alrededor de otros exoplanetas. Así que este mundo merece una atención especial. Llegar a Encélado es muy difícil porque está muy lejos. Pero la Agencia Espacial Europea ha establecido como su siguiente prioridad en su programa de exploración espacial el viajar a Encélado y tomar muestras de esas estructuras que se escapan. Para hacer eso necesitamos una investigación doble, necesitamos enviar un orbitador y una misión espacial que aterrice, igual que en Rosetta, con una tecnología que tenemos que desarrollar, que no existe hoy, que tenemos que desarrollar, porque en el ámbito de la astronomía y de la astrofísica no nos dan miedo los retos y pensamos que podemos desarrollar esa instrumentación espacial y desarrollar esta misión. Esta va a ser la misión L4, la cuarta misión de carácter grande de la Agencia Espacial Europea. La primera ha sido JUICE, las otras dos son misiones astrofísicas de enorme interés, la misión Athena para observar el universo en rayos X, la misión LISA para observar ondas gravitacionales desde el espacio y el siguiente reto de la Agencia Espacial, llegar a Encélado y orbitarlo y posarse en su superficie. Esta es una misión tan compleja que realmente requiere décadas de esfuerzo y de desarrollo.
Para llegar hasta aquí con esas 2 misiones no se puede hacer con un lanzamiento de un cohete como el Ariane 5, el mejor cohete que hemos tenido en las últimas décadas. Necesitamos el Ariane 6, que va a ser mejor todavía. Pero no nos basta con uno, necesitamos 2. Necesitamos enviar 2 misiones espaciales que se enlacen en el espacio para hacer el viaje conjuntamente hasta Saturno a 1.500 millones de kilómetros. Pensamos que esta es una misión que se podría lanzar en el año 2043, que llegaría al Saturno en el año 2052. Tendría 3 años para hacer todos esos tours orbitales que vamos a hacer en los años 30 de las lunas de Júpiter, 20 años más tarde alrededor de las lunas de Saturno, por supuesto visitando Titán, para finalmente ponernos en órbita de Encélado y aterrizar en Encélado en el año 2055. Estos son algunos de los retos que nos planteamos los astrofísicos. Algunos con alguna edad que no nos permitirá realmente estar activos cuando esta misión se desarrolle, pero con el entusiasmo de intentar que esta misión se desarrolle para que las generaciones actuales, la gente más joven, pueda realmente disfrutar de los descubrimientos científicos que pensamos que se podrán realizar en esta época, explorando el origen de la vida en las lunas heladas, en la Tierra primitiva y en el universo. Muchas gracias. Moitísimas gracias, Ricardo, y nuestros 2 conferenciantes anteriores. Se abre ahora el turno de que todos participemos, ¿no? Y que aprovechemos la ocasión para despejar dudas, para aclarar curiosidades o para comentar. O sea que yo creo que lo mejor es aprovechar el tiempo y que directamente seáis espontáneos y preguntéis. Cuesta romper el hielo. A ver, lo rompo yo. Fascinante, ¿no? Yo creo que, Almudena nos ha dado la visión de lo que es la exploración espacial pues del origen del universo, ¿no? De las primeras galaxias, tener un instrumento como el James Webb que permite pues ver cómo se empezó a formar estructura en el universo, ¿no? Hemos llegado a galaxias que tienen una antigüedad increíble, ¿no? Y pues Alejandro y Ricardo nos han acercado más al sistema solar, ¿no? Alejandro nos ha dado la misión quizá histórica, ¿no? De cómo ha sido la exploración del sistema solar, sus comienzos increíbles, ¿no? Con esas imágenes preciosas del aterrizaje, por decirlo de una manera, en asteroides. Y Ricardo nos ha hablado del futuro. Ricardo tiene un perfil más bien científico y Alejandro lo tiene tecnológico, es ingeniero de telecomunicaciones. Ricardo, ¿tú qué le pedirías a la tecnología que no nos haya dado en este momento? ¿Qué reto ves tú para mejorar la instrumentación o qué le podemos pedir a los ingenieros para que nos ayuden a entender mejor estas lunas heladas? Te vas a tener que levantar. Sí, quizás uno de los retos que tenemos en misiones como esta son retos que son muy básicos. Quizás no es tanto la instrumentación, que la sabemos hacer bien en la actualidad. Uno de los retos es la energía. No tenemos fuentes de energía fiables para poder hacer este tipo de exploraciones en Europa, porque las misiones de exploración espacial del espacio profundo que se han hecho desde NASA tienen reactores nucleares, tienen depósitos de radioisótopos que generan electricidad. Y la Agencia Espacial Europea no tiene este tipo de tecnología, porque este tipo de tecnología normalmente ha estado vinculada a temas de desarrollo armamentístico y militar, y en la Agencia Espacial Europea no se ha optado por eso. Entonces no tenemos paneles solares, por ejemplo, para hacer una misión como esta. Esto tiene que ir con energía nuclear. Podemos hacer exploración del sistema solar hasta Júpiter con paneles solares, pero aquí necesitamos energía nuclear. La vamos a tener de origen no militar para esta misión, porque ya se está desarrollando ese tipo de pasos. Pero sí que necesitamos eso, necesitamos fuentes de energía fiables, necesitamos mejorar las telecomunicaciones, ser capaces de transmitir los datos con la mayor eficacia posible, porque cuando uno está muy, muy lejos, cuesta mucho enviar los datos con las antenas, te llegan muy poquitos datos, y si quieres enviar todos los datos necesitas
grandísimos radiotelescopios, o construimos radiotelescopios más grandes, o ponemos un satélite con una antena mucho más grande y con mucho más potencia para emitir. Y claro, ahí ahora desarrollan nuevas tecnologías como por ejemplo comunicaciones ópticas que están siendo eficaces para mejorar esa tasa de comunicaciones. Cosas básicas, porque la instrumentación realmente yo creo que la tenemos. Sí, solo por comentar una cosa más. Perdón. Bueno, para complementar lo que ha dicho Ricardo, es la estabilidad también, bueno, digamos, estratégica, presupuestaria, sobre todo, porque como veis, estamos hablando de 2055, quedan 30 años. Entonces, por eso estas misiones necesitan un programa muy estable, una financiación muy estable, porque no se puede cambiar de opinión cada 5 años dependiendo del ministro que te toque en cada país y demás, ¿no? Por eso las misiones científicas de la ESA tienen una financiación, funcionan de otra manera, y es muy difícil, y Ricardo lo sabe muy bien, tomar estas decisiones tan importantes a 30 años vista, ¿no? De hecho, si estaba echando cuentas, yo también estaré jubilado, o sea que tampoco me preocupa. Pero sí, por eso mismo hace falta mucha estabilidad para que buscamos gente joven por allí. Veo algún, quizá que... ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias a los conferenciantes y gracias a la organización del evento que nos permite traer ciencia gratis a la ciudadanía, que hoy en día, visto lo que pasa, es muy, muy esencial. Tenía 3 preguntas centradas sobre todo en la conferencia de la señora Alonso, pero bueno, supongo que cualquiera de los 3 podría responder. La primera es, cuando observamos objetos que están muy lejanos, entiendo que la trayectoria de la luz puede verse curvada por objetos muy masivos. ¿Cómo afectaría eso a las observaciones? La otra es que vi en una diapositiva, cuando veíamos que ponía el 20% de la edad del universo, ponía Z aproximado a 3. ¿Qué es esa unidad? Entiendo que es la del universo, pero bueno, ¿cómo se calcula? Y la última era las ventajas posibles que podrían tener, porque leí que podría estar en mente montar observatorios en la Luna. ¿Qué ventajas podría tener eso frente a tenerlos en órbita cercana, o tener observatorios en la Tierra? Que bueno, eso ya lo explicaste un poco. Sí. Y gracias. A ver, empezando por la última. A ver, la ventaja de tenerlo en la Luna comparado con la Tierra, por ejemplo, es que no tienes atmósfera. O sea, que eso te permitiría observar, como os he dicho al principio, pues todo el rango del espectro electromagnético. Ahora, no lo sé, el coste de... Creo que sí que hay planes de poner telescopios en la Luna, pero no lo sé si... La verdad que eso no lo sé exactamente. Pero bueno, la ventaja así fundamental creo que sería... El primero sería probablemente tan caro como mandar una misión espacial o más, pero una vez que sí... Todo esto es cuantos más haces, por ejemplo, pues más se abarata, gracias, el coste. La segunda, la Z que he puesto, ese es el desplazamiento al rojo, ¿vale? Ese Z que si hay algún estudiante de astronomía sabrá lo que es. Es una medida que es un número que es muy fácil de medir a partir de un espectro, simplemente medir cuánto cambia la longitud de onda con respecto a la longitud de onda que se mide en la Tierra, y ese número se traduce en una distancia, ¿vale? Que es muy fácil para los objetos cercanos, pero cuando son objetos más lejanos tienes que tener un modelo cosmológico, simplemente. Y lo de la trayectoria de la luz, sí, evidentemente, claro, si tienes un objeto... os he mostrado antes la imagen esa del cúmulo, de ese cúmulo de galaxias, pues el efecto de lente gravitatoria te alarga, por ejemplo, ¿no? Te deforma la imagen, ¿no? Pues es simplemente un efecto de una masa, una gran masa en el camino, ¿no? De la luz de las galaxias que están por detrás. No sé, sí. Hola, bueno, nada, era por comentar un pouco o que acabas de dicir, que non podía pasar tamén que por efecto de lentes gravitacionais ao mellor unha galaxia que pode aparecer varias veces, como o caso da cruz de Einstein, quero lembrar.
Se non colleste, que non tiña máis que comentar. Sí, efectivamente, se me olvida decirlo, efectivamente tienes varias imágenes de una galaxia, dependiendo cómo esté proyectada con respecto a la gran masa. Tienes varias imágenes, las tienes deformadas y el brillo aumenta. Lo fundamental es que el brillo aumenta, o sea, que te hace poder detectar objetos mucho más débiles por este efecto, ¿no? de aumentar el brillo. Tienes que conocer muy bien la distribución de masa del cúmulo de galaxias, porque luego ese aumento de brillo lo tienes que convertir a lo real, ¿no? Medir la distancia del objeto y así tienes la luminosidad total del objeto. Pero sí, puedes tener varias imágenes de la misma galaxia. Muy bien, más preguntas. A ver. Estaba antes, perfecto. Vale, lo primero, muchas gracias también por la charla, fue muy interesante. Fue muy interesante. Y tenía otra pregunta para Almudena también. Que si con lo de los espectros de la atmósfera de planetas, ¿no habría también un desplazamiento al rojo o al azul de esa longitud de onda que nos llega? O sea, siempre con una distancia, o sea, vamos a ver, espérate que lo pienso un momentito. O sea, los espectros de las... Sí, lo que pasa es que estos exoplanetas están tan próximos que ese efecto, comparado con la distancia de una galaxia, ese efecto es mínimo. Lo que pasa es que cualquier movimiento que tú veas de gas yéndose hacia un lado o hacia otro, considerando que esté suficientemente lejos para que tú puedas medirlo, ese movimiento lo puedes medir en el desplazamiento de las líneas. ¿A quién le toca? Por allí, venga. Hola, muchísimas gracias a los tres. Primero, yo quería preguntar cuánta vida se le calcula que pueda el James Webb estar funcionante y podamos aprovecharnos en el momento en el que se envía, cuánta vida se le calcula que pueda... O sea, inicialmente se calculaba entre 5 y 10 años, pero como os he dicho que el lanzamiento que hizo la ESA fue tan perfecto, al meterlo en la órbita casi perfectamente, ahora se espera que llegue a 20 años. O sea, porque como no ha gastado combustible para tener que corregir esa órbita, pues esperamos que llegue a 20 años. Es verdad que yo no he visto últimamente, no sé si se han hecho estimaciones, no sé si tú, Alejandro, sabes... Pero bueno, se estarán, por supuesto, haciendo estimaciones para ver si efectivamente el ritmo al que se está gastando el combustible, sí, pero sí, se piensa que 20 años más. Llevamos 2 y medio, o sea que quedan muchísimos años para descubrimientos. Bueno, gracias por las exposiciones de los tres, que han sido fascinantes, efectivamente. Y bueno, quería sobre esta última cuestión de las galaxias lejanísimas preguntar, cuando se descubrieron, y fue uno de los primeros descubrimientos del web que se dieron a conocer en agosto del 2022, si no me equivoco, hubo bastantes astrónomos que consideraron que a lo mejor había que realizar con más precisión las medidas, porque no parecía posible que unas galaxias tan lejanas y tan próximas al Big Bang hubieran podido desarrollarse hasta formas bien estructuradas, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntar, aunque me parece que ya lo diste más o menos a entender, que en estos últimos 2 años no se han llevado a cabo nuevas mediciones que descarten lo que se había visto en un principio, ¿no? Sino que parece, por lo que dijiste, que se tienden a confirmar, ¿no? Es decir, que efectivamente es así, o sea que 300, 400 millones de años después del Big Bang encontraríamos ya galaxias bien formadas, ¿no?
Sí, efectivamente, muy al principio, como he dicho, en el mes de agosto de 2022 se publicaron varios estudios pues, con estos candidatos, porque las primeras observaciones fueron con imágenes. Se toman imágenes en varios filtros y comparando esas observaciones con patrones que tenemos sabemos cómo emiten las galaxias, o para las galaxias más jóvenes pensamos que tengan menos metales, pero puedes tener unos modelos, entonces tú comparas y puedes estimar la edad. Lo que pasa es que no tienes suficiente resolución, entonces al final necesitas tomar un espectro. Cuando tú tomas un espectro dispersas la luz, con lo cual para llegar a la misma calidad, digamos, tienes que integrar muchísimas más horas. Es decir, que tomar un espectro de un objeto de estos lejanísimos requiere muchas horas de observación. Entonces, de los primeros candidatos, yo sí que recuerdo que uno que se había puesto a un desplazamiento al rojo de 14, me parece que era, resultó que era mucho más próximo, aún así era un desplazamiento de 4 o 5. Otros se fueron confirmando y lo que están haciendo ahora los equipos que están en este tipo de trabajos es tomar muchas más observaciones de campos profundos. Es verdad que cuando vemos esas imágenes con muchísimos objetos, muchísimas galaxias, claro, es uno de muchísimos, ¿no? Hay que seguir haciendo observaciones, primero la imagen y luego buscar esta confirmación con los espectros. Que es lo que se ha hecho con la última diapositiva que os he mostrado, es lo que se ha hecho, ¿no? Se ha buscado, a veces se tiene la oportunidad de pedir cuando piensas que tienes un descubrimiento muy interesante, puedes hacer una propuesta. Normalmente pedimos tiempo una vez al año, pero si hay un resultado que piensas que es muy interesante, que quieres confirmar, se pueden hacer estas solicitudes al director del telescopio espacial. Esto lo evalúa un comité y si piensan que esas nuevas observaciones son lo que hay que hacer en ese momento, te las aprueban y las haces. O sea que, pero sí, estos objetos lejanos pues se van seleccionando con datos de imagen normalmente y luego hay que confirmarlos con los espectros. Y cada vez hay más, claro. A ver, no son fáciles de detectar, pero efectivamente se van añadiendo. Y además, Euclid está complementando las observaciones enormes. Ha encontrado, yo creo que galaxias a Redshift 20 nos han contado en las charlas del segundo día. Y con metales, que es lo curioso. Eso ya es más difícil de entender. Es decir, ha habido generaciones de estrellas que han muerto y pues hay que entenderlo. Exactamente. Gracias. Hola. Bueno, quería dar las gracias a los profesores por permitirme aprender cantidad de cosas que no tenía ni idea. Pero yo tengo una duda como un profano. Por mi pregunta, no soy ni astrónomo ni nada. Pero me llama la atención que en televisión, en radio, en prensa, en muchos libros, ves cosas que dicen estamos solos, no hay vida más adelante, es muy difícil, no hay ninguna demostración. Vale. Sin embargo, vemos estos trabajos que hacéis vosotros y yo estoy viendo que puede haber vida en Titán, en Encélado, en Europa, en Marte. O sea, no sería descabellado pensar que hay vida. Imaginaros por un momento que encontramos vida en 5 sitios del sistema solar, del nuestro. Entonces, ¿cómo cambiaría eso nuestra visión de verdad? Porque decimos, oye, hay millones de sistemas solares y resulta que aquí, en el nuestro, en el patio de casa, hemos encontrado 5 planetas, ¿no?, con vida. Eso sería extraordinario, ¿no? No sé, y gracias por todo. Sí, quizás esa es una de las razones que hace que la investigación en estos mundos sea tan importante para las ciencias espaciales. Por eso hay tantas misiones en Marte, que es el planeta que más orbitadores ha tenido y que más misiones tiene. En Marte se quieren traer muestras de la superficie de Marte para analizarlas aquí y ver si en esas rocas geológicas hay las evidencias de vida pasada, a lo mejor ahora extinta, pero que pudo haber surgido en el planeta. La vida es un fenómeno complejo, muy importante, que no terminamos de entender. Y no lo terminamos de entender porque solamente tenemos un ejemplo de biogénesis, que es la biogénesis en la Tierra. Somos capaces de entender cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, pero todavía entender cómo la vida surgió en la Tierra es algo que la ciencia no ha sido capaz de alcanzarlo. Los microbiólogos cada vez avanzan más en ese ámbito y desde la astrofísica nos damos cuenta de que las mismas condiciones que había en la Tierra cuando la vida surgió se han dado en un montón de sitios. Se dieron en Marte con total seguridad.
quizás se estén dando en la actualidad en estas lunas. Ese quizás es un quizás muy grande, porque lo que decimos cuando hablamos de la búsqueda de astrobiología en estas lunas es que queremos encontrar qué moléculas hay ahí, si hay los ladrillos fundamentales para la vida, qué sustancias orgánicas se pueden encontrar, cadenas de carbono con átomos de nitrógeno, vamos a encontrar aminoácidos, vamos a encontrar cadenas de aminoácidos aunque no encontremos vida, es decir, vamos a encontrar los elementos necesarios que aquí se dieron y que fueron necesarios para la formación de la vida, y en paralelo, con telescopios como el James Webb, en esos exoplanetas que estamos encontrando empezamos a caracterizar sus atmósferas con tal precisión que podemos encontrar también esos exoplanetas que tengan las condiciones adecuadas, como aquí. Y es uno de los grandes retos, no de la astrofísica, sino de la ciencia del siglo XXI, que se está abordando desde diferentes ámbitos y en el que se está haciendo enormes esfuerzos por muchísimas disciplinas. Y por eso estas misiones que parecen de ciencia ficción y que sin embargo las agencias espaciales las proponen y quieren desarrollar, porque es una de las preguntas fundamentales que nos abriría una perspectiva completamente nueva, y hasta que no hagamos ese descubrimiento no sabemos cómo reaccionaremos ante él psicológicamente. No sé si Almudena quizás que... Vale, bueno, primero que nada, muchas gracias a los tres ponentes. Mi pregunta va dirigida principalmente a Ricardo. Con las medidas actuales de protección planetaria, ¿sería suficiente para preservar una luna de tanto interés astrobiológico como Encélado? Pensando un poco en Cassini, que se hizo colisionar, por decirlo de alguna manera, con Saturno para protegerle, pero en este caso, en esta misión que tienes aquí en pantalla, estamos hablando de que nos posaríamos. ¿Sería suficiente con las medidas actuales para preservar cuando la misión haya cumplido ya su tiempo de vida útil? Sí, es muy buena pregunta. Cuando hablamos de exploraciones que están vinculadas a la búsqueda de vida, queremos no contaminar esos mundos de forma importante. Y hay protocolos de protección planetaria, y el término técnico es ese, es protección planetaria, y comités que determinan cuál es el grado de protección planetaria que tienen que tener diferentes mundos. Por ejemplo, Europa, la luna de Júpiter, es el que tiene el rango más alto. No queremos contaminar Europa de ninguna manera. Es una de las razones también por las que la misión de NASA es un orbitador y no un aterrizador. La luna tiene unos protocolos de protección que son diferentes a los protocolos que tenemos en Marte. Cuando enviamos una misión a Marte, por ejemplo, esas misiones que se envían no solamente tienen que ser tecnológicamente adecuadas para ser enviadas, sino que tienen que soportar los procesos de esterilización de múltiples ciclos a los que se les somete antes del lanzamiento. Y eso hace que la tecnología que enviamos a Marte no sea todo lo potente que podría ser si no tuviéramos esos protocolos de protección planetaria. Entonces, son cuestiones que se examinan con muchísimo detalle y que hacen que se tomen decisiones como esta. JUICE terminará estrellándose sobre la superficie de Ganímedes porque se considera que se puede contaminar la corteza superior y no el hábitat potencial que podría haber, que está enterrado 100 kilómetros por debajo. En Encélado es un poquito parecido, pero Europa, por ejemplo, sí que tiene un rango de protección que es más alto, y Marte tiene un grado de protección que es muy elevado, que determina mucho de la tecnología que efectivamente podemos poner en Marte. No podemos poner cualquier cosa que vaya a aterrizar en Marte. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos. Es desde la ignorancia, la verdad, pero hablaba de hexágonos, heptágonos, pentágonos. ¿Qué figura geométrica cree que se repite con más frecuencia en su experiencia en la galaxia, tanto a nivel material como fenómenos meteorológicos o electromagnéticos? ¿O qué fractales? Si hay como un Sí, yo diría que lo que más se repite realmente es las formas espirales que encontramos en las galaxias, que las encontramos en muchos sitios y no solamente en las galaxias. Ese patrón espiral que está determinado por un objeto central que rota, y entonces fuera de esa región central la rotación es distinta. En el caso de las galaxias, por la fuerza de gravedad, que es más intensa cerca del centro de la galaxia, donde está ese agujero negro, y tienes un montón de masa que hace que las cosas giren muy rápidamente. Más lejos las estructuras giran más lentamente, y eso hace que se formen esos brazos espirales tan bonitos que vemos en las imágenes de las galaxias. Y ese mismo tipo de patrón lo vemos en muchos sitios. Vemos un huracán y vemos esos brazos también con una estructura ligeramente diferente, porque cambia la física, por supuesto. Así que yo creo que son esos patrones espirales los más habituales. Los patrones fractales, por supuesto, se dan en muchísimos contextos, y se dan en contextos en los que hay procesos de agregación. Tú puedes tener, por ejemplo, cuando se forma la estructura del universo, es una estructura fractal en la que tienes las galaxias distintas
distribuidas en diferentes regiones que son atraídas y van formando filamentos que tienen unas estructuras que se van repitiendo en escalas de una forma muy muy compleja. Y esos fractales los tienes también en la forma en la que los granos de polvo que se forman alrededor de una estrella que está formándose y que luego van a dar lugar a la formación de sólidos, también tienen estructuras fractales que son diferentes. Al final lo que ocurre es que hay procesos físicos que son gobernados por ecuaciones parecidas y que tienen resultados parecidos con diferentes escalas. Pero si tuviera que dar una única respuesta, diría las espirales de las galaxias es lo que encontramos por todas partes, en las conchas marinas, en las galaxias y en muchos otros elementos. La serie de Fibonacci multiplicada en múltiples contextos en la naturaleza. Y en la galaxia, por supuesto. Vale. ¿Y la estrella de 6 puntas, un poco por dos pentágonos enfrentados, como el ADN o como... No sé si en la galaxia. No sabría decirte. Vale, sí, nada, no sabría gracias. decirte. No he pensado suficiente sobre eso como para tener una respuesta. Lo has puesto, me ha encantado. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 ponentes, ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta para Alejandro. No sé si nos podrías contar un poquito los últimos avances de la misión Artemis, en qué punto está y cómo está colaborando España, si está colaborando con esa misión o no. No, es una respuesta muy simple. No puedo comentar demasiado sobre la misión. Sí, Artemis está desarrollándose. España participa y ha firmado los protocolos internacionales para colaborar directamente con NASA, no a nivel de socio de la Agencia Espacial Europea, sino como socio externo directo, y de hecho hubo una visita del director general de NASA a la Agencia Espacial Española en Sevilla a principios de este año. Entonces España participa en la investigación Artemis, que es la investigación del regreso a la Luna, con astronautas, una exploración por astronautas y también con una serie de objetivos científicos. Eso se está desarrollando, las escalas de tiempo no son las que prometían inicialmente personas como Donald Trump, pero es una serie de misiones que sí que están en desarrollo, se está desarrollando toda la tecnología y todos los pasos, y a pesar de que el programa de Artemis va con retraso, todos los pasos se están cumpliendo y se están dando. Más detalles no te podría dar, pero España desde luego participa a nivel de socio de NASA directamente. Vale, muchas gracias. Tenemos también preguntas desde Internet, esto se está emitiendo por YouTube, y nos pregunta Eva Brocos, ¿y qué hay de la energía oscura? ¿Se avanza? ¿Algún comentario? No es mi tema, la verdad. O sea que creo que tenemos ahora misiones como Euclid y también bastantes misiones desde Tierra, pero eso sí que se me va aquí un poco fuera de... Sí, vamos a ver, de esto se habló el segundo día del ciclo, ¿no? Tuvimos cosmólogos que nos contaron un poco cómo con misiones como Euclid están intentando mapear pues el campo gravitatorio del universo y entender pues esto de lo que hemos hablado, ¿no? Del efecto del lente gravitacional que se ve afectado por el campo de masas y ver dónde está la materia oscura e intentar entenderla, pero es un problema evidentemente abierto. Y hay otro comentario, más que pregunta, dice José Mosquera, dice, el telescopio James Webb ha detectado carbono en una galaxia observada tan solo a 350 millones de años después del Big Bang. Ello hace pensar en la vida potencial desde el mismo universo primigenio. No sé si queréis comentar al respecto alguno. Yo creo que sí. Y se detecta agua en galaxias. O sea, quiero decir que estos componentes tan básicos son fáciles de carbono, dióxido de carbono, se detectan en muchos sitios, ¿no? Hidrógeno molecular, que son lo básico, ¿no? Como has dicho tú, o no sé, uno de vosotros dos, las moléculas básicas, ¿no? Hay muchísimo carbono, ¿no? Por todas partes, o sea que... Sí, no es de extrañar que se haya encontrado carbono, es mucho más de extrañar que se hayan encontrado esos metales, porque esos metales son los necesarios para formar después planetas. Con carbono es muy difícil formar planetas, con materiales más pesados sí que es más fácil formar planetas, entonces quizás es demasiado pronto para responder a esas preguntas. Ahora tenemos un cambio de paradigma con la información que nos ha llegado al James Webb en determinados puntos y necesitamos un tiempo para asimilarlo, meditar y darle forma a todo eso que estamos aprendiendo ahora. Y yo creo que vienen 2 décadas enteras de descubrimientos apabullantes.
Muy bien, pues con este comentario de Ricardo nos quedamos. Yo creo que no sé lo que dice Marcos, si tenemos tiempo para algo más o si... Sí. Pues si os parece, vamos a cerrar pues la sesión de hoy con una sesión de planetario que nos encanta a todos. Muchas gracias.